Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de las visitas, de las revisiones, revisiones que hace la autoridad, auditorías preventivas. Vamos a hablar desde el punto de vista de lo que hace la autoridad, pero también vamos a hablar de lo que podemos hacer nosotros en cada una de nuestras empresas para mitigar de alguna manera el riesgo de que derivado de una visita, ya sea una visita domiciliaria física o una revisión electrónica, que como ya les he venido platicando, están a la orden del día, pues podamos atenderlas de manera correcta, saber por dónde nos va a llegar a lo mejor el golpe en un momento dado, pero sobre todo lo que a mí me interesa es que seamos preventivos. Pero además de ello, que sepamos cuál es el procedimiento que siguen las autoridades al momento de iniciar una revisión, insisto, sea física o sea de manera electrónica. Primero, tenemos que partir del hecho de que al día de hoy las autoridades fiscales y aduaneras, hablemos en particular del Servicio de Administración Tributaria a través de las administraciones centrales y o desconcentradas, o incluso los gobiernos de los estados en términos de los convenios de coordinación fiscal, pues tienen la información a la mano para poder revisar desde el momento en que nosotros como importadores y o los agentes aduanales mandan un pedimento a validar y posteriormente ese pedimento se paga y se presenta ante las autoridades aduaneras, esto es ante el mecanismo de selección automatizado en los casos de que así se obligue por parte de la propia legislación, pues prácticamente ya tienen toda la información. Incluso antes de presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, pues ya se elaboró, por ejemplo, un acuse de valor, ya se transmitió a la ventanilla única, a BUSEM, ya se digitalizaron documentos, se incorporaron estos documentos electrónico y digital a un pedimento, el cual fue validado y también esa información ya le fue enterada a la autoridad fiscal aduanera a través del sistema electrónico aduanero. Por tanto, la autoridad ya tiene toda la información al momento en que nosotros vamos a cruzar el despacho, a cruzar las mercancías, perdón. Y es por ello que se habla de un real mecanismo de selección automatizado y no aleatorio, puesto que el mismo toma en consideración ciertos parámetros justamente para determinar si corresponde el reconocimiento aduanero o no, o en su defecto de no caer en reconocimiento aduanero, pues iniciar quizás una verificación de mercancía en transporte. Entonces, pues esto me lleva a la primera conclusión de que pues, la autoridad aduanera ya tiene toda la información, además digerida. Recuerden ustedes que antes de que existiera el COBE o el acuse de valor, pues lo que se hacía era digitalizar la factura, nada más, o se metía ahí en los legajos de los documentos. Ahora no, ahora se le captura la información a través de la plantilla de acuse de valor y prácticamente la información está a la orden del día para que la autoridad pueda verificar incluso de manera previa a que se lleve a cabo el despacho de las mercancías. ¿Ok? Entonces, partiendo de ello, pues ya sabemos que la autoridad pues trae de alguna manera la sartén por el mango. Me parece que es adecuado, sobre todo en un sistema autodeclarativo que en materia aduanera se maneja, en donde pues estamos esperando a una facultad de comprobación de que en caso de que el mecanismo toque rojo o reconocimiento aduanero, y pues en ese sentido me parece que el que la autoridad tenga toda la información y tal, pues es necesario para que este sistema autodeclarativo siga funcionando. Obviamente la autoridad, para poder determinar, ya sea reconocimiento aduanero o cualquier otra facultad de comprobación, como son revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas, pues tienen todo un sistema de modelos de riesgo integrales diseñados ex profeso por parte del SAP para pues no dar palos de ciego,
sino llegar definitivamente a donde saben que van a poder, no hablemos de un tema meramente recaudatorio, sino de poder determinar o detectar irregularidades en operaciones de comercio exterior y en consecuencia, pues imponer las multas y cobrar impuestos o contribuciones al comercio exterior que se han dejado de pagar pues incluso hasta embargar mercancía que no haya cumplido con requisitos no arancelarios al momento del ingreso al país, estén o no estén las mismas todavía en poder del contribuyente. Pues, insisto, existen modelos de riesgo, existe ventanilla única, ventanilla digital, todo este tema de la facturación electrónica que hoy, como ustedes saben, para el tema de exportación, en términos de la regla 3134 de las cadenas de comercio exterior, pues da la obligación de que cualquier exportación definitiva donde hay una enajenación de mercancía, que ya hemos platicado al respecto, pues se tendrá que emitir un CFDI, sea del tipo ingreso o del tipo traslado, y el agente tiene la obligación de verificar que el mismo se encuentre timbrado, y con ello es que vamos a poder hacer la operación. Esta información, para efectos de exportación, pues también juega para los casos de la alimentación del sistema del modelo de riesgo integral que tiene el Servicio de Administración Tributaria. No está por demás también comentar el tema de la contabilidad electrónica, que ustedes, quizás el área de tráfico de las agencias, perdón, de las empresas, pues a lo mejor no está muy empapado con ello, pero bueno, las áreas correspondientes de las empresas, pues sí, saben hoy que el tema de la contabilidad electrónica está a la orden del día. Hay que hacerlo, hay que mandarla, y toda esa información también juega para efectos de que el SAT calcule el riesgo. Así es que la autoridad hoy, reitero, cuenta con una información suficiente como para poder determinar en el número de situaciones, verificar que se esté cumpliendo correctamente con la legislación aduanera y con las demás legislación en comercio exterior aplicable, y también pues iniciar procedimientos y sancionar en consecuencia. ¿Qué información es la que se transmite al sistema electrónico aduanero? Pues prácticamente toda. Pedimentos, aduanas, regímenes, tipo de operación, cantidad de mercancía, fracción arancelaria, qué agente aduanal es el que está manejando o está tramitando la información, con qué RFC se está facturando la cuenta de gastos del agente aduanal, identificadores, insisto, descripción de la mercancía, fracción, cantidad, unidad de medida de comercialización, unidad de medida de tarifa, incrementables, que vamos a platicar un poquito sobre el tema de incrementables más adelante, obviamente el pago de contribuciones, cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, y bueno, el famoso campo de observaciones que a veces se utiliza de manera indiscriminada y que bueno, habrá que tener cuidado en lo que se declara en esos campos. Esa es la información que se transmite directamente al sistema electrónico aduanero a través del pedimento. ¿Qué otra cosa se transmite anexo al pedimento del sistema electrónico aduanero? Pues el acuse de valor, documento de transporte, cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, documento que comprueba el origen de las mercancías, los certificados de origen, que también tienen que ir digitalizados. En los casos en que la mercancía está sujeta a precios estimados, pues la cuenta de garantía para efectos de garantizar el mismo. La manifestación de valor, que de alguna manera esa no se transmite, pero hay que contar con ella para efectos y en los casos de una verificación, y la hoja de cálculo, que reitero, tampoco son documentos que deban de transmitirse directamente al sistema electrónico aduanero a través del pedimento. ¿Y qué otra cosa también? Pues todo lo que tiene que ver con programas de fomento, el tema de empresas CIMEX, certificación en materia de IVA o materia de IEPS, la información que los propios almacenes canales de depósito transmiten a la autoridad aduanera para efectos de las mercancías que van a depósito fiscal, la información de los prevalidadores, las empresas transportistas, entre otras. Entonces, imagínense ustedes el cúmulo de información que no tiene la autoridad, y que aquí el punto medular está nada más en saber cómo manejar y cómo procesar esa información. Esa información, pues la procesa de manera integral, insisto, a través de modelos de riesgo, el propio SAT, cosa que nosotros, como contribuyentes, pues tenemos una idea de lo que contribuyentes o prestadores de servicios profesionales en la materia, sabemos más o menos a dónde van a llegar, pero pues cuando al sistema de administración tributaria pues arroja que tales clientes son potencialmente revisables en virtud de que tienen un riesgo mayor de que estén incumpliendo y tal,
pues ahí lo que se sugiere y lo esperable, pues es que estemos lo más preparados posible, tanto para una revisión de parte de la autoridad, como también la práctica programada de revisiones de forma interna por parte de la empresa, justamente para detectar antes de que la autoridad observe alguna irregularidad y pueda llegar a sancionar de manera ejemplar a los contribuyentes, pues que se puedan autocorregir antes de ello, ¿no? Como yo les he venido diciendo durante todas estas muchas sesiones que hemos tenido afortunadamente y que espero seguir teniendo más con ustedes a lo largo del próximo año, ya este año prácticamente nos quedan noviembre y diciembre y se acabó. Ahorita contesto, Héctor, será importante el que determinemos también toda esta información que la autoridad tiene a su alcance nuevamente, pero ya no nada más respecto a los pedimentos, sino respecto a toda la información adicional. Tiene sus pedimentos, los anexos, los avisos y declaraciones que se hacen, por ejemplo, para efectos de la regla segunda, en donde se tiene que avisar a la autoridad de que se van a importar mercancías por diversos momentos y diversas aduanas, y todos los avisos que hay que dar a veces a las autoridades previo al despacho, por ejemplo, responsabilidad en el caso de importaciones temporales conforme al 106, en donde se debe dar a conocer el responsable solidario en caso de que haya créditos fiscales por el no retorno de las mercancías. Todo eso la autoridad lo tiene bien contemplado. La contabilidad electrónica, el CFDI, los domicilios vinculados a las actividades de la empresa, esto es el domicilio fiscal, el domicilio de las sucursales que tenga dado de alta. Recuerden ustedes cómo he sido enfático en sus domicilios, que sus domicilios se encuentren en el portal del SAT con estatus de verificado, porque ese es uno de los principales alertas que el sistema de control de riesgos le da al SAT cuando un domicilio no está verificado. Si un domicilio no está verificado por parte del SAT, justamente es una de las primeras alertas para decir, aquí pasa algo. ¿Y para qué queremos que nos estén observando? Lo que no estoy diciendo que hagamos las cosas mal y que no nos observen y nadar de a muertito. No, significa que es mejor estar cumpliendo al 100% en la medida de lo posible que tener un tema de una no verificación de domicilio solamente porque a alguien se le olvidó estar al pendiente en la empresa de que el SAT fuera a verificar, pero no nada más que fuera a verificar. Quiero decirles que yo acabo de tener ahorita un caso en donde desde el mes de mayo se hace un trámite de una inscripción en el padrón sectorial, el sector 14, sector 15, perdón, productos siderúrgicos, y lo rechazaron de inicio porque no se encontraba verificado el domicilio fiscal del contribuyente. Se solicita la verificación del domicilio, van en el mes de agosto a verificar, levantan el acta de verificación, y hasta ahí se quedó todo. No me vuelve a contactar el cliente, sino hasta ahorita que me dice, oye, es que ya tengo mi embarque aquí, ya está mi padrón activo. Y dije, está pendiente que en el portal, primero estaba pendiente que me avisaran que ya se había verificado el domicilio. Me mandan el acta de verificación, digo, sí, en efecto, aquí está verificado el domicilio. Me meto a verificar el estatus de domicilio y dice no verificado, o pendiente de verificar, o sin verificar. Y digo, oye, pues es que no podemos hacer nada, porque si yo no tengo verificado el domicilio, pues seguramente me va a volver a rechazar. Pero ¿cómo es posible si esto ya estaba verificado? Pues sí, pero pues el sistema, alguien en el SAT no lo actualizó y por lo tanto está como no verificado. Esto significa que hay que darle seguimiento incluso a las propias actividades que realiza la autoridad fiscal para cerciorarnos de que lo que hicieron en el campo es lo que ya en el sistema exista. Puede ser que se preguntan a la empresa, oye, ¿tengo créditos fiscales? No, no tienes. Le contesta a alguien ahí del área administrativa. Y resulta que si alguien no va y verifica en el sistema de administración tributaria, en el portal, si tiene adeudos fiscales o si no verifican su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues igualmente van a ser observables por parte de la autoridad. Es muy frecuente, y déjenme decirles algo y me apenaría mucho, no me apenaría, la verdad no, porque ya les tengo mucha confianza, pero me mortifica mucho cuando los contadores, sean internos o externos, aparece que la opinión está negativa por una falta de una declaración, una DIOT o de un pago provisional, y dicen, pero eso no te preocupes, eso no pasa nada, eso no es motivo. A ver, el tema es
¿Qué necesidad tenemos? Si estamos teniendo operaciones de comercio exterior, en donde los errores son frecuentes, los errores en materia de comercio exterior, en materia aduanera, son frecuentes por negligencia, por omisión o por lo que ustedes gusten y mandes, pero son frecuentes. ¿Qué necesidad tenemos de que la autoridad nos voltee a ver? Porque no se hizo una declaración informativa de operaciones con terceros cuando es algo que tienen que hacer tan sencillo el área fiscal correspondiente. Me parece que esa parte, yo batallo mucho con los despachos contables porque para ellos es, pero no pasa nada, no sí pasa, para nosotros ya es una alerta de que nos puedan verificar qué es lo que pasa, que a ellos, en las empresas, pues al despacho contable les preocupa pues, la parte de impuestos domésticos, que también es riesgoso que vayan a verificarlo, porque siempre pueden encontrar algo, pero también en el área de comercio es más riesgoso que puedan encontrar algún detalle por ahí. Entonces, solamente esto es con la intención de que vayamos recordando algunos puntos a tomar en consideración para evitar ser observables o ser observados de manera incipiente por parte de la autoridad. Que también también tenemos, perdón, lo hemos platicado, el intercambio de información entre autoridades nacionales con autoridades extranjeras a través de los convenios de colaboración. ¿Cuántas veces hemos platicado que en el caso de las facturas que se emiten del extranjero, pues que de alguna manera si la autoridad quiere verificar que la información que nosotros transmitimos en una importación a través de una plus de valor o COBE, pues coincida con la que emitieron en el extranjero, que el proveedor existe en el extranjero. ¿Se acuerdan? También platicamos que una de las causales de suspensión de pagos de importadores, incluso de embargo precautorio de mercancías o de levantamiento de acta de inicio de PAMA, es porque los proveedores no se encuentran en el extranjero localizables. Entonces tienen que tener también presente que las autoridades están intercambiando información de manera frecuente con autoridades extranjeras. Tienen que ver también las transacciones financieras, las personas relacionadas, en el caso de vinculación, precios de transferencia, todo este tema, y el caso de las empresas que solicitan devolución o compensación de impuestos, sea en materia de comercio exterior o no, también es algo que hay que tomar en consideración, que el SAT lo tome en consideración para el tema de modelo de riesgo. Cuidado con esto. En algunas ocasiones, ya les platiqué en alguna ocasión, un cliente decía, no, es que yo no solicito la devolución de IVA porque no quiero que me revisen. Y nos decía un administrador central, la persona que tiene mucho IVA por solicitar la devolución o por solicitar en devolución y no lo solicita, y cuando es demasiado IVA, es un foco rojo para nosotros, porque ¿por qué no lo solicita si está en su derecho de solicitar su devolución? Porque siempre, no puedo decir siempre, pero frecuentemente los despachos contables, no tengo nada contra los despachos contables, pero las empresas dicen, no voy a solicitar devolución, ¿para qué? Yo no quiero que me revisen. A ver, también es un foco rojo, si tiene mucha devolución que solicitar, no la pidan. Eso también es un tema que el SAT observa. Entonces, aguas con ese punto. Antes de continuar con la exposición, comenta Héctor que si en operaciones de importación, ¿qué documentos son obligatorios digitalizar? Pues prácticamente todos. Acuérdense ustedes que el artículo 36A, fracción primera, nos dice cuáles son los documentos que deben ir anexos al pedimento de importación. Esto es el COBE como documento transmitido electrónicamente, pero que en algunos casos la factura es importante que se digitalice. Tenemos el conocimiento marítimo de embarque o la guía aérea en su caso, documentos que comprueban el cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, también cuenta de garantía, certificados de origen, declaraciones por parte de los importadores respecto a la excepción de cumplimiento de normas, que por cierto, hago un paréntesis, yo creo que a ver si la próxima sesión la vamos a tratar de normas sociedades mexicanas, se acaba de reformar las reglas de la Secretaría de Economía el día de ayer, en donde ya se dieron a conocer la cuenta de gastos no es necesario que se digitalice, esa no tiene nada que ver con la operación de comercio exterior. La puedes guardar, a losa, a ser losada o algo así. La pueden guardar, pero no es algo que se transmita junto con el pedimento, no tiene nada que ver. Retomo. Se modificó el acuerdo de normas para determinar que ya hay normas que no se van a poder exceptuar. ¿Se acuerdan que yo les he venido diciendo que las normas se hicieron para cumplirse, no para exceptuarse? Con la pena, pero ya la autoridad también lo está viendo, que hay normas que se exceptúan de manera
no sé cómo decirlo, de manera irracional o de manera indiscriminada, y ya a partir de marzo ya cambian las reglas del juego, ya les estaremos invitando a una sesión para platicar específicamente, para hablar específicamente a eso. Me pregunta Laura, para el tema de localizar a los proveedores extranjeros, ¿cómo nosotros como importadores podemos garantizar esto? Bueno, lo primero tienes que conocer a tu proveedor en el extranjero, lo tienes que ir a visitar. Yo sé que a veces el tema de la globalización no tendría por qué ser necesario el mandar a una persona a verificarlo, pero pues que tengan cierta certeza de que existe. Alguna vez me preguntaba un cliente, ¿cómo le hago? Oye, pues pídele pues un poquito de información, a lo mejor que te diga si está incorporado a alguna cámara de comercio, alguna entidad no gubernamental, que te mande sus documentos en Estados Unidos, por ejemplo, de incorporación al Ministerio Estatal de Comercio, no sé, toda esta información para que ustedes tengan la certeza de que el cliente está ahí, está localizable. Lo mejor sería que fueran a verlo, pero entiendo que si es un cliente en India, pues es a veces complicado. Tendrán que ser tendremos que ser muy creativos para saber de qué manera llegarnos de información y documentación para poder asegurarnos de eso. Laura, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes en México o qué es lo que hacemos aquí en México, perdón, algunas empresas, ¿qué le solicitan a los proveedores? Bueno, a mí como proveedor de servicios jurídicos, me piden copia de mi estado de cuenta bancario para determinar mi domicilio. Además, para depositarme mis honorarios. Además, mi constancia de situación fiscal. Mi comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses. No me piden cartas de recomendación porque, pues, de alguna manera no hay nada ahí que lo exija, pero de alguna forma se allegan información para saber que están celebrando conmigo algo. Incluso hay clientes que firman contratos conmigo. Yo entiendo que en materia internacional es muy fácil, pues por órdenes de compra, a veces es muy informal el tema. Creo que deberíamos y lo he venido diciendo durante las sesiones, ser más estrictos con el control que tenemos con nuestros proveedores, no nada más por el tema aduanero, un tema legal, una falta de pago, un rechazo de garantía, un problema con el producto que haya llegado a territorio nacional y que haya contaminado a toda una población, a lo mejor pues nosotros somos intermediarios, tenemos que ir a buscar. Si me explicó todos esos temas, es importante que los tomen en consideración. ¿Cuál es la diferencia entre COBE y document? Ok, ya lo platicamos alguna vez, el COBE o acuse de valor es el documento electrónico que se transmite a ventanilla digital con la información que se extrae de la factura de la factura normalmente emitida en el extranjero con la finalidad de dar la información a la autoridad, pero es nada más en importación. En el caso de importaciones, el COBE o acuse de valor se transmite a través de documento electrónico. Esto es, se captura la información y se manda. Y el e-document es un documento que físicamente tenemos, lo escaneamos, lo digitalizamos, lo enviamos a ventanilla digital, y ventanilla digital o ventanilla única nos emite un comprobante de que se recibió un documento bajo ciertas características, con cierta etiqueta, y a eso es a lo que se le denomina el e-document, ¿ok? Y que son los que ustedes van a ver en el campo del pedimento. En el campo de factura va a decir COBE y un número, ese es el acuse de valor o COBE. Y en el otro, en el campo de más arriba, correspondiente dice ED y una serie de números, esos son los e-documents. Del tema de los proveedores, las embajadas de México nos pueden ayudar con bases de datos. No, podría ser, muchas veces, no. Las embajadas de México, de hecho, son las que en virtud de las peticiones de la autoridad, hacen la investigación a veces de que el proveedor existe en el extranjero. La pregunta de que si nosotros como mexicanos podríamos solicitar a la embajada que nos indique respecto a un proveedor, me parece que sería interesante explorar esa posibilidad. Habría que determinar en términos de la ley de servicio exterior mexicano si ellos pudieran, a petición de los particulares, hacer una investigación de esta índole. La verdad lo desconozco, pero está interesante el comentario, Arlet Loza, perdón, Laura, para poder determinar esto. Tengo muchos mensajes. Es necesario conservar los acuses de COBE y document, no es necesario, es obligatorio. Y eso se los tiene que proporcionar el agente aduanal de manera gratuita. Y si no mal recuerdo, para cuando menos en esta agencia, se pone a disposición el archivo electrónico con los acuses de valor, con los acuses de recibo de ventanilla digital
tanto de e-documents como de COBE, a través de la entrega de un usuario y contraseña que les entregue el agente aduanal. Y eso lo tienen que estar descargando de manera frecuente para tener integrado su expediente electrónico, que les voy a decir aquí entre nos. La autoridad realmente llega y te pide todo físico, pero en un momento dado, también aunque te pida todo físico, pues tienes que tener esos acuses, ¿no? Electrónicos. Ok, perfecto. Seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero vienen en la cuenta de gastos los acuses. Ah, esa es una muy buena pregunta. Que si los acuses... No, los acuses no. Los acuses los tienen que descargar de la base de datos que en este caso GESEN tiene, dispuesto con un usuario y contraseña para ustedes, y de esa manera ustedes los descargan. En la cuenta de gastos creo que solamente va el COBE y el pedimento pagado, me imagino, ¿no? Margarita. Nada más va el acuse del COBE. Ustedes tienen la necesidad de descargarlo porque saben que básicamente a veces en una operación pueden ir 30, mentiras, eso fue una exageración mía. Pueden ir 5 o 6 e-documents, a veces lo que es el e-document, más aparte lo que es el acuse del e-document, sería un poco voluminoso el archivo electrónico enviar, y por eso es lo que se les combina que lo descarguen de una base de datos que es bastante fácil de utilizar. Arlet, en este caso, si no tuvieras el usuario y contraseña, yo te pediría que te dirigieras a Margarita Muñoz, o en su caso, si nos dices de qué agencia eres, de qué empresa eres, o si tú ya lo ubicas tú, Margarita, te va a hacer llegar la información para que la tengas ahí a Coachpan. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Pero, ¿cuáles documentos está integrado el expediente de comercio exterior 36A? Es correcto. Esos son los principales. La cuenta de gastos en realidad no forma parte del expediente electrónico, pero sin embargo se toma en consideración porque ahí viene el tema de honorarios para el efecto de la agente anual, maniobras y tal, pero no forman parte del archivo electrónico, del expediente de comercio exterior o archivo electrónico para lo que te va a venir a pedir la autoridad. Bueno, ¿cuáles son algunos aspectos que debemos de considerar para la verificación del cumplimiento, pues de alguna manera previo a que la autoridad nos llegue a saludar de manera cordial antes de esto? Pues bueno, primero, lo básico es la clasificación arancelaria. Con base en la clasificación arancelaria parte todo, parte el pago de impuestos, parte la mercancía que estamos presentando, parte las regulaciones o restricciones arancelarias que estemos cumpliendo y o exceptuando. Me parece que aquí el tema de más carga para efectos de la clasificación arancelaria, pues definitivamente queda a cargo del agente aduanal, salvo en los casos de mercancía de difícil identificación, en donde, pues, como ustedes saben, el agente aduanal clasifica en base a con base a la información técnica que se tiene de conformidad con un análisis emitido en el extranjero o de información que le proporciona el importador al agente aduanal. Pero recuerden ustedes que en esos casos la autoridad aduanera realiza toma de muestras y lo que determine el laboratorio pues puede variar tanto en la cantidad como en los elementos cualitativos y cuantitativos del producto, y eso cambiar la fracción arancelaria. Entonces, sí es importante que ustedes como empresa tengan claro que la información que le proporciona el agente aduanal sea la correcta para clasificar arancelarmente su mercancía. A veces la mercancía trae descripciones muy genéricas o muy vagas, y yo lo veo en todas las agencias en donde trabajo, como las áreas de clasificación pelean mucho con los importadores, que a veces no les quieren mandar mayor información. A veces los previos no se puede ver toda la mercancía cuando hacen previos, porque resulta que también, bueno, no me voy a meter en tema de previos, pero hay veces que pues no hay previos, porque así se decide, y pues no tenemos nada que ver. Entonces todo tenemos que ver, o la tienen que ver las agencias a través de fotografías o de información que les manda el cliente, y deberá de ser muy diligente la empresa en mandar la información correcta. Entonces la clasificación arancelaria pues es básico en todo, en un aspecto de verificación. Déjenme decirles algo.
Cuando se trata de una verificación, específicamente revisión de electrónico de gabinete, es ya muy difícil que te reclasifiquen arancelariamente porque no tienen el producto a la vista. El problema es cuando tienes el producto todavía en bodega y que a lo mejor pueden llegar y puedes decir, no, pues es que este fue el que importé, a lo mejor ahí te pueden determinar que la clasificación es incorrecta. Pero relativamente el tema de la clasificación, a menos que sea obvio que hayas clasificado manzanas y estés trayendo grúas, pues bueno, me parece que ahí está, es obvio, pero el tema de la clasificación, el riesgo mayor es en un reconocimiento aduanero, una verificación de acceso de transporte y en una visita domiciliaria en donde toda la mercancía esté presente. Sí, Arlet, y sí, Laura, en un momentito les contesto. El origen de las mercancías también es un dato relevante, tanto en el marcado de país de origen como en la certificación de origen que pueda traer la mercancía a través de un certificado de origen en la mayoría de los tratados de libre comercio, incluso con el nuevo TEMEC o USMCA, o ya no sé cómo se llama el nuevo tratado que vamos a tener a partir del próximo año, si es que lo aprueban todavía los congresos, donde ya no va a ser necesario también la certificación, como también hasta ahora lo es, pero siempre será importante contar con un certificado de origen y sobre todo no quererse pasar de listos en el que mercancía no originaria la quieren meter como originaria porque pueden cruzar información y puede ser contraproducente para la empresa por la omisión de contribuciones que esto traería. O incluso, me voy un poquito más allá, de cuotas compensatorias, donde, como ustedes saben, sí da lugar a embargo perpetuo de mercancías. Ajuste de valor en la aduana provisional. Me quedó pendiente. No me acuerdo, Margarita, si les mandamos la información respecto al tema del seguro global. Sí se mandó, ¿verdad? Ok, recuerdan ustedes que platicamos del tema del seguro global de mercancías, en donde a veces, para efectos de los incrementables, las empresas cuentan con un seguro global y resulta que no hay, sí, lo estoy leyendo, y resulta que no se avisa a la agente aduanal, pero no nada más que no se le avisa a la agente aduanal. Hay un procedimiento a seguir para avisarle a la autoridad que existe una póliza de seguro global y que hay un factor que se lo está utilizando. Estoy casi seguro que ya se los mandamos, pero ahorita lo está checando Margarita y si no lo vamos a reenviar, porque es un tema que las autoridades sí verifican, el tema de los ajustes de valor de las mercancías por cuanto hace incrementables, ya sea por un seguro global o ya sea porque, pues a lo mejor estamos hablando de una operación FOB, y pues había un seguro por ahí que aunque no fuera global, pues juega para efectos del valor en aduana y no se lo comunicaron a la agente aduanal. Entonces viene la requisición porque a lo mejor el importador sí lo declaró como un deducible, como una deducción autorizada y dicen, oye, a ver, no me cuadra, dices que trajiste un seguro de esta mercancía y resulta que no me lo declaraste en el pedimento, pum, te pegan por el tema del seguro. En el caso de la clasificación, ¿sí se mandó? ¿En qué fecha? El 27 de septiembre con Incoterms justamente se mandó esta información. Ok, entonces, para que lo tengan en consideración, que eso es también lo que la autoridad está revisando. De hecho, hace un día o 2 días me acaba de llegar una solicitud de una invitación que se hizo a un cliente para determinarle que hay por ahí unos incrementables que al parecer existen y que no se implementaron. Entonces, lo que le dicen al cliente, el SAT no te dice, oye, tienes estos incrementables, no. El SAT te dice, oye, de casualidad, esta operación FOB no tenía seguro, entonces te pide una serie de datos y de información. Y en el momento en que eso se la entregas, dicen, pues mira, me dijiste mentiras porque resulta que sí pagaste un seguro y entonces habría que haber hecho una rectificación del pedimento para aumentar la base gravable y pagar las contribuciones de manera actualizada y con recargos. Correcta aplicación y pago de cuotas compensatorias, pues bueno, eso está, también es un tema relevante para las administraciones generales de Auditoría de Comercio Exterior. Las operaciones tramitadas con juicio de amparo, esas tienen lupa, ¿Cuáles son las operaciones tramitadas con juicio de amparo? Aquellas en donde la empresa o un gremio se amparó, va a ser redundancia, en contra del pago de una contribución o el cumplimiento de una regulación. Incluso esas operaciones traen un identificador especial en donde esas operaciones
por el no pago de ETA y tal, a veces las empresas tienen una suspensión provisional que se conoce en materia de amparo y piensan que ya ganaron el asunto. Y más lejos que la verdad, porque todavía el asunto se tiene que analizar, debe haber audiencias y se emite una sentencia final de amparo. Y si esa sentencia final de amparo, en donde se concede la suspensión definitiva o se ampara a la empresa, pues ya lo hicieron, pero si resulta contraproducente, tienen que rectificar pedimentos y pagar contribuciones, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con las operaciones con juicio de amparo, que se tramiten con juicio de amparo. No son tan comunes, pero existen. El correcto pago del IVA o de IEPS, aguas con el tema de IVA, sobre todo aquellas empresas del sector alimenticio, del sector, pues, todas del sector de medicamentos, aquellos productos que son destinados a la agricultura, a la ganadería, todo lo que tiene que ver con el artículo 2A y 25 de la ley del IVA, hay que tener cuidado. A veces las agencias aduanales también cuentan con información limitada para ver si su producto sí está sujeto a una tasa del 0% de IVA o exento, o en el caso del IEPS, ya saben, aquellas, si son semillas, que si son saladas, que si son tostadas, que si es botana, que si tiene contenido calórico, todo eso, tengan cuidado. Tengan cuidado y alléguense ustedes de información y alleguen información a su agente aduanal para que éste a su vez pueda correctamente determinar si el producto es exento o no, o qué tasa de IVA, pues la tasa de IVA o es 0 o es 16, no hay otra, hasta ahorita, porque ya saben que al parecer va a haber una tasa diferenciada en la frontera otra vez. Pero en el caso de IEPS hay muchas tasas, hay tasitis en el IEPS. Entonces, a llegarse a esa información, yo siempre sugiero que cuando haya duda razonable, se solicite confirmación a las autoridades fiscales de si el producto paga o no paga IVA, o paga o no paga IEPS. Incluso acuérdense que para el caso de IVA existe un anexo en donde vienen todas las fracciones que están sujetas a pago de IVA, perdón, que están exentas al pago de IVA. Pero a veces ese anexo pues deja dudas. Pues hay una regla que te dice, oye, si queda duda, hay que solicitar la información a la autoridad para que te confirme si tienes que pagar o no tienes que pagar. Es que me urge la operación, pues paga el IVA y después lo acreditas o pides la devolución con la respuesta que tengas de la autoridad, pero no te avientes a meter una operación sin el pago de IVA, pues porque te van a sancionar con el 75% del impuesto al valor agregado omitido. Sí. Ahorita te contesto, Hugo. Bien. Empresas CIMEX. Empresas CIMEX, los que tienen empresas CIMEX saben de lo que estoy hablando y los que no, hay que pensarle 3 veces antes de considerarse empresa un programa IMEX. Es bastante complejo. No es nada más de que, por favor, se los dije el otro día y lo recuerdo muy bien, no se vayan con la finta cuando su agente aduanal les diga, yo te manejo tu programa IMEX. Mentiras. Los agentes aduanales, no sé, espero que no te dan un tiro en el pie, pero las agencias aduanales no manejan los programas IMEX de las empresas. Manejan empresas que llevan IMEX, pero el tema de control de inventarios, ese es un tema que le corresponde a la empresa, no le corresponde a la agencia aduanal. Es más, la agencia aduanal no tiene ni siquiera la obligación de recordarles que tienen una mercancía pendiente de retornar. Es obligación de las empresas. Entonces, les recuerdo nada más para que no los vayan a querer ahí chamaquear. Retorno de mercancías importadas temporalmente, pues tanto por IMEX como por no IMEX. Recuerden ustedes que si es por no IMEX, hay un responsable solidario y a ese le van a caer, pero rapidito. La autoridad sí está siendo muy eficaz en aquellas mercancías que están importadas temporalmente, con el 106 o con 108, de caerles a los 2-3 días de que venció el plazo, ¿eh? Y ellos no te dicen, oye, no retornaste, no, ellos llegan y te dicen, oye, tengo esta importación temporal, ¿me puedes mandar tu pedimento de retorno o de cambio de régimen? Y ¡pum! Viene la sanción. Cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, obviamente, cumplimiento de normas oficiales mexicanas, que como les dije, ha sido modificado. Estamos hablando de los aspectos más importantes que la autoridad debería revisar. Congruencia
que hay entre el cumplimiento de obligaciones o las declaraciones fiscales y las operaciones de comercio exterior. No puede haber discrepancia. No puede ser que tú tengas, y esto se conjuga con el tema de transferencias internacionales o transferencias, como les dije hace rato, transferencias financieras o transacciones financieras a través del sistema bancario. No puede ser que yo tenga pagos realizados a un proveedor en China por $10,000 y yo esté importando mercancía con valor de $5,000 del mismo proveedor en el mismo periodo. Eso no está bien. No, todo está totalmente interconectado. Entonces, eviten, por favor, ese tipo de situaciones. El tema de devoluciones y compensaciones. Acuérdense ustedes que en materia de comercio exterior, el DTA y el IGI se pueden compensar. DTA contra DTA, IGI contra IGI, cuando tengan un saldo a favor derivado de una operación de comercio exterior. El IVA y el IEPS no se compensan. Eso se tiene que pedir devolución. Existe todo un trámite para solicitar la compensación ante las aduanas con un pedimento que haya tenido un saldo a favor, etcétera, etcétera. También hay que tener cuidado con eso. Hace unos días me hacen una consulta donde me dicen, oye, es que vamos a realizar un pedimento A3, pero vamos a aplicar una compensación porque hubo un saldo a favor. La pregunta era esa, pero a mí, como buen abogado, se me ocurrió preguntar, oye, ¿y de qué viene ese saldo a favor? Pues es que hubo una rectificación que se hizo un pedimento porque se había declarado mercancía de más y resultó que era mercancía de menos. Le dije, ¿y cómo es que pudieron hacer la rectificación si el sistema no les pudo haber dado firma? Porque cuando hay un saldo a favor, después de haberse modulado el pedimento, pues el sistema te debe de dejar un error y no te debe de dejar rectificar a menos que tengas una autorización en términos de la regla 611. Pues nos dio firma. Dije, bueno, pues mándame el pedimento para ver qué pasó. No me pregunten, pero el pedimento les dio firma y les dio el saldo a favor. Y entonces me dice, pero pues ya nos dio firma. Y dije, pues sí, pero eso no quiere decir que la operación esté bien. Lo que tuviste que haber hecho es solicitar autorización a nivel central para que te autorizaran la rectificación. Ahora sí, te genera el saldo a favor y lo puedes compensar. Pero es que ya nos dio firma. Bueno, pues con la pena. Total, que entendieron el punto, porque ¿qué es lo que puede pasar? Al momento de aplicar la compensación, uno, puede ser que la autoridad de inicio les diga, ¿sabes qué? No puedes compensar porque tuviste que haber solicitado autorización. Dos, que le permitan compensar y si bien es cierto el A3 no requiere presentación física de las mercancías, pueden iniciar alguna facultad de comprobación. Y tres, que en 3 años alguien se dé cuenta en el SAT y le diga, oye, esta compensación no era procedente, por lo tanto me debes esto, más esto, más esto, más esto. Y el que te dé firma el pedimento, pues no significa que está todo bien. Entonces, a mí me llama mucho la atención que les haya dado firma en esa operación. No me pregunten qué hechizo hicieron, pero les dio firma, pero eso es un riesgo para esa operación. Uso de documentación falsa, por ningún motivo. Yo se los he dicho N número de veces. No se puede utilizar documentación falsa o alterada. Es que nada más le modifiqué un poquito. No, es que eso ya altera la información, porque además, recuerden las compulsas internacionales, las que les dije hace un momento. Si la información que el proveedor les entrega a los clientes, a la autoridad, no coincide con la que ustedes digitalizaron, vamos a pensar en una factura que sí digitalizaron. Vamos a pensar en un certificado internacional sanitario y se les ocurrió hacer una corrección. Eso hasta es un delito. Entonces, nada de utilizar información, nada de utilizar documentación falsa o alterada, mucho menos certificados de origen falsos. Es muy común que en el caso de NAFTA, Estados Unidos, Canadá, Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, como es de libre reproducción, pues los hacen a diestra y siniestra los certificados. Tienen que hacerlos bajo ciertas condiciones que el mismo tratado te dice para poder dar como originario o que califique como originario el producto, porque si no, se lo van a determinar como falso. Bueno, ya no sería falso, a lo mejor
Es auténtico, pero está mal. A lo mejor ahí mi ejemplo no va del todo, pero ahí hay que tener cuidado con ese tema. Ahorita, Laura, también te contesto. Voy a contestar las preguntas antes de pasar al siguiente. ¿Los puede explicar qué documentos y características de escaneado deben tener el expediente de comercio exterior? Ok, las características de escaneado en realidad no hay mayor característica más que esté legible. Tengan cuidado con aquellos documentos. Bueno, eso tiene que tener cuidado la agencia aduanal, pero ustedes, si tienen un certificado de origen, pues si viene de lado y lado, pues tienen que escanear los dos lados, ¿no? La idea es mantenerlo por operación o por pedimento, si es que se les hace más fácil, y debe de contener básicamente la impresión simplificada del pedimento, hoy en los casos que corresponde el DODA, el pedimento completo, que en realidad la impresión completa del pedimento no es la que vale, pero es la que sirve para saber qué es lo que estamos operando, y todos los documentos del 36A. Sí, también piden la cuenta de gastos con la cual se pagaron las operaciones. Alguien me preguntó hace ratito el tema de la cuenta de gastos. Quizás al yo decirles que la cuenta de gastos no forma parte del expediente electrónico, me refiero a que no es información que deba transmitirse al sistema electrónico aduanero, pero sí forma parte de la operación de comercio exterior, porque eso, así llegan las autoridades a pedirte, ¿cómo lo hiciste para...? Ellos te llegan y te piden pedimento, anexo del pedimento, documentos mediante el cual pagaste a tu proveedor en el extranjero, contratos de compraventa en caso de haberlos, cuenta de gastos, forma en que le pagaste a la agente aduanal y una serie de cosas que se le van ocurriendo al auditor. Bueno, ya lo tienen el checklist ahí, pero sí, alguien me lo preguntó, sí debería de contener la cuenta de gastos. En la página también, con el usuario y contraseña también recuperan la cuenta de gastos. Hugo, hablando del pago de IVA, esa la contesto al final, es un tema especial. Si eres una empresa certificada en materia de IVA de IEPS, de IMEX, también aplica solicitar el permiso para compensación de IVA para operaciones temporales. No, bueno, acuérdense que las empresas con certificación tienen N número de beneficios, y si no mal recuerdo, me parece que, ojo, a ver, punto importante. Una cosa es la solicitud de rectificación de un pedimento para efectos de la generación de un saldo a favor, y otra cosa es la aplicación de la compensación posterior a la rectificación. La compensación, ya rectificado el pedimento, con autorización o sin autorización, en efecto, las empresas en certificaciones de materia de IVA y IEPS a veces no requieren la autorización de la 611, habrá que ver el caso en particular. Lo que yo me refiero es cuando te presentas a la aduana a decir, oye, voy a compensar el pago de impuestos al comercio exterior, significa que nosotros presentamos un aviso de compensación que está sujeto a un visto bueno por parte de la autoridad local, pero pues te verifican que cumplas con todos los requisitos, pero no es en realidad una autorización, es un visto bueno que te dan. Hay que distinguir la diferencia entre una u otra. Los chinos, sí. ¿Qué te digo, Laura? Los chinos se cuecen aparte y ¿qué te digo? Que suele suceder, sí. La importante es que ustedes también tengan una idea como conocedores del mercado, pues que los valores que están manejando ustedes no sean bajos. Ojo, el chino puede haber manejado para el despacho un valor menor. El tema es que aquí el valor no sea menor del que ellos declararon, ¿me explico? O que no se utilice ese mismo documento. Significa, tendríamos que utilizar un valor que corresponda. Definitivamente el tema con China y con otros países, con India también, es un dolor de cabeza, y pues habrá que explicarles a ellos las consecuencias que pueden tener, aunque no les importa porque tienen 20,000 compradores, pero sí habrá que tener ahí un área de inteligencia comercial en donde pudieran determinar si el valor que están poniendo es correcto o no. Claro, en la compulsa que van a hacer, pues nosotros vamos a contar con información que en realidad nos hayan proporcionado ellos. Pero por eso lo importante de todo esto también es, cuántas veces les reitero, el tema de tener contratos,
de celebrar contratos con los clientes, de tener convenios de compra, lo que sea, incluso que se encuentren, pues ya si están apostillados, pues qué mejor, en donde digan que sus precios son reales conforme al mercado, o sea, una serie de cosas que tendrán que ver con sus asesores legales para que ustedes se puedan proteger de esto. No es válido, Laura, que llegue la autoridad y tú le digas, pues es que ya sabes que no son los chinos. Pues a mí no me importa cómo son los chinos, a mí me interesa que tú cumples con la legislación y yo determino que este documento pues no fue el mismo que me mandó el proveedor y entramos a un conflicto. Entonces sí hay que tener mucha cultura preventiva, por ello esta plática. Referente a la comprobación del valor de las mercancías cuando no hay pago por ellas, por tratarse de mercancías consignadas por contrato de maquila, va de nuevo, Carlos, contrato, un acuerdo donde se determine que esto es una compraventa por consignación, una venta en consignación. Pues no hay transmisión, o a lo mejor es una garantía, o a lo mejor es un regalo, pero bueno, un valor tendrá que tener. También eso lo deben de soportar elementos de prueba para que en caso de que la autoridad nos llegue a decir, pues yo no le puedo decir a la autoridad, pues mira, es que era una venta a consignación, ajá, ¿y cómo la registraste contablemente? O ¿dónde está tu instrumento comercial internacional? ¿Se acuerdan del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera que no ha entrado? Bueno, pues ahí viene todo eso. Nada. Bueno, Laura, pues, ¿qué te digo? Bien. ¿Cuáles son las formas de que nos va a revisar la autoridad? Les decía yo que estos métodos de revisión que son ejercicios de facultades de comprobación, anótenle bien por ahí, son las revisiones electrónicas y que tienen su fundamento en el artículo 42, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Ese es la base legal de las revisiones electrónicas. La visita domiciliaria, en términos del artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Los escritos de hechos y omisiones, en términos del artículo 152 de la ley aduanera, que ese lo tenemos más a detalle, y la revisión de gabinete, que es donde se solicita información y tal, en términos del 42, fracción segunda del Código Fiscal. Principal tema en el caso de revisiones electrónicas, buzón tributario. Se los he dicho, tienen que tener su buzón tributario validado. A estas alturas no comprendo empresas que no tienen el buzón tributario validado. No lo comprendo, pero son más de las que se imaginan. ¿Y saben cuándo me doy cuenta? Cuando me pide que mi despacho realice un trámite de padrón de importadores sectorial, donde uno de los requisitos es tener el padrón, el buzón tributario validado. Y resulta que pues, no estaba validado. No lo consigo. Está, por otro lado, las empresas que se ampararon en contra de la revisión electrónica, que ya les dieron palo a todos. Perdón, del buzón tributario, pues la pena de los abogados que se hicieron millonarios con esos amparos y tal, pero pues les dieron palo. Entonces, ya es momento que se pongan a activar su buzón tributario porque las revisiones les van a llegar por ahí. Que los correos electrónicos dados de alta sean de gente que existe en la empresa y que no se haya ido o que sea... Yo sé que a veces los despachos contables externos también tienen dado de alta el buzón tributario, su correo electrónico. Tienen posibilidad de poner hasta 5 correos electrónicos. En esta agencia aduanal, por ejemplo, yo soy un asesor externo y pues el agente aduanal pues dio de alta mi correo, pero pues yo veo lo que es de comercio exterior. Claro está, si veo que llega una notificación de otra materia, pues yo se la notifico al agente aduanal para que esta a su vez se la notifique a su despacho contable. Pero tienen 5 correos electrónicos y hay veces que de los correos electrónicos que están dados de alta, uno es de la contadora que ya no está. Otro es del correo que ya cambió el dominio porque la empresa se llama ahora Enterprise Global Connection y resulta que ya el dominio ya no existe. Y nadie se le ocurrió recordar que alguien había dado de alta el buzón tributario. Métanse a buscar su buzón tributario, se los pido encarecidamente, se van a evitar un dolor de cabeza enorme. ¿Por qué? Porque el hecho de que el buzón tributario les llegue información y ustedes no la reciban no significa que no estén notificados. Acuérdense que en el momento en que les notifiquen, si en 3 días no lo abren, se entiende por notificado el acto administrativo. ¿Ok? ¿Qué más puedo decir? Pues la notificación electrónica, porque de verdad que ya se está dando esto muy a menudo. El primer paso es que la autoridad genera pues su documento a notificar. Posteriormente avisa al contribuyente justamente a través del buzón tributario y lo replica a los correos electrónicos, que es lo que llamaríamos la lista de distribución, pues de que hay un documento pendiente de notificarse.
el contribuyente tiene la obligación de ingresar. Hay contribuyentes que dicen, no ingreses, porque nos vamos a dar por notificados, y dejan pasar el tiempo. Error, se notifica a los 3 días automáticamente, al cuarto día, perdón. Entonces, notifíquense de una vez. De todas maneras, hay quien dice, no, espérate al cuarto día para que nos dé más tiempo a revisar. ¿Pero qué vas a revisar si no sabes ni qué te van a notificar? Ahí son tonterías luego de los asesores. Yo alguna vez lo hice, por eso se los digo. Se transmite, bueno, ya se abre el documento por parte del contribuyente con su fiel, se da por notificado y se transmite electrónicamente el acuse de recibo electrónico con día y hora en que se realizó y se tiene por notificó el pedimento. Y hay que ver de qué se trata el pedimento, pues para poder cumplir con lo que les están solicitando. Normalmente las revisiones electrónicas, pues piden documentación. Es una especie de revisión de gabinete. Puede llegar ya con una resolución provisional. Eso significa que ya te determinaron que tu certificado EOR1 está mal. Y te dicen, ¿sabes qué? De los registros que tenemos aquí, el sistema electrónico aduanero nos marca que tu EOR1 está incorrecto porque viene sin sello en el campo 12. No, en el campo 11. Entonces, aquí te va tu resolución provisional con la determinación de impuestos y tú ya sabes, si lo quieres pagar de una vez, igual hasta te ahorras el 20% de impuestos. Y las multas que correspondan. Y te van a dar un plazo, normalmente de 15 días para presentar pruebas y alegatos. A veces, de esas pruebas y alegatos, pues hay una reconsideración que hace la autoridad legalmente y te dice, ok, pues tu certificado estaba bien, pero resulta que, no sé, a lo mejor había 2 situaciones en la resolución provisional y pues solamente subsanaste una de ellas y la otra subsiste y pues te dicen que pases a pagar a la caja. Y tienes, pues, cierto tiempo para acogerte a beneficios en materia de disminución de multas, que pueden ir hasta del 20% en términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente o de la propia ley aduanera o del propio Código Fiscal. Insisto, hasta el 20%. A veces hay un requerimiento principal, hay un primer requerimiento, la autoridad lo hace, el cliente lo recibe, no hace nada y viene un segundo requerimiento. Y ahí te dicen, oye, nada más tienes 10 días ahora y si no me contestas, entonces te voy a trabar. Puede ser que de toda esta información que se esté requiriendo y tal, se requiera compulsa, las famosas compulsas de las que les he hablado. A veces las compulsas, que es verificar que la documentación que tú entregaste es adecuada o es original, no original, que es auténtica o que es la que corresponde, puede llevar, en el caso de compulsas nacionales, hasta 6 meses y en el caso de compulsas internacionales, hasta 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no corren los plazos en ese tiempo. La autoridad hace un acuerdo y dice, pues tengo que compulsar que lo que me dicen aquí del señor chino sea verdad y pues tengo que hacer con la embajada, yo no, la autoridad, pues tengo que hacer mi compulsa. Entonces el desahogo del procedimiento pues se lleva más tiempo. Y algunas pruebas periciales que deban de desahogarse. Una pericial contable, una pericial química, una pericial grafoscópica, una pericial, estas pruebas que requieren de ciertos procedimientos técnicos, pues no se desahogan como una documental pública que no tiene mayor desahogo más que leerla y ya. Hay pruebas que requieren de todo un procedimiento para desahogarse. Ya que determinan que hay una irregularidad, pues se integra el expediente, puede haber, insisto, una resolución provisional y pasan hasta 40 días para que te emitan una resolución definitiva después de que se encuentre integrado el expediente. A los 30 días, normalmente al contribuyente se le van a dar, en términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, el acceso al expediente para que revise lo que tenga que revisar e incluso se pueda presentar ante las autoridades para verificar lo que se está presuntamente determinando e incluso el que se puedan autocorregir. Recuerden ustedes que dentro de las posibilidades de autocorrección tenemos procedimientos de regularización de mercancía ilegalmente ingresada al país o no retornada dentro del plazo previsto, pero también existe la posibilidad de solicitar condonación de multas, recargos, actualizaciones y una serie de cosas. Nada más les recuerdo que en algunos casos la solicitud de condonación
es única. Esto quiere decir que te la vas a poder quemar una vez en tu vida, como contribuyente, sea persona física o persona moral. Piénsale 2 veces antes de solicitar una condonación. Si el negocio del problema es de 200,000 pesos y la empresa tiene las posibilidades, mi recomendación es, bueno, primero defenderlo, si se puede defender. Si no, páguenlo con los descuentos a que hace referencia la ley. Porque si ustedes solicitan una condonación y resulta que más adelante tienen un problema de 2 o 3 millones de pesos, se quemaron la condonación. Entonces, aguas cuando les sugieren llevar a cabo una solicitud de condonación, porque es solamente una vez que tienes permiso por parte de la legislación para hacerlo, y no te vayas a quemar un cartucho de manera inadecuada. Hay algunas condonaciones diferentes que puedes llegar a solicitar dependiendo de los años que se tenga, que va desde un 100 hasta un 50%. La disminución de multas que hemos platicado, que tanto la ley aduanera como el Código Fiscal pueden ir de un 20 a un 50 o un 66% en la disminución de las multas. Recuerden ustedes el tema de concurso de multas. Cuando hay varias multas por la misma comisión de una infracción, un mismo hecho genera la comisión de varias infracciones y a su vez varias multas. Pues entonces el Código Fiscal dice, oye, nada más paga la multa que sea mayor, y a veces las autoridades te sueltan todas. Entonces le tienes que decir, no, espérame, en términos del artículo 75, fracción quinta del Código Fiscal, me tienes que concursar mis multas porque yo no voy a pagar todo, ¿no? Eso ya es cuando estamos con la soga al cuello, ¿verdad? No hablamos mucho de prevención ahí. Recuerden ustedes que cuando el cumplimiento de las obligaciones fiscales es espontáneo, las multas no se cobran. Recuerden ustedes que los recargos están topados a 5 años. Hay veces que los recargos te los calculan a 8 años cuando es retorno de mercancía, por ejemplo, y la autoridad dice, pues yo suelto el anzuelo a ver si lo pescas, ¿no? Y los recargos tienen un tope de 5 años. Tienen ustedes la posibilidad de... tienen ustedes la necesidad como empresa, se los digo, de primero contar con auditorías externas antes de que llegue la autoridad, busquen asesores que los puedan auxiliar, o incluso auditorías internas, pero previo a que llegue la autoridad. Se pueden evitar sanciones, pueden hacer correcciones que van a dar como consecuencia quizás el pago de contribuciones, pero mucho menos drástico que pudiera ser si lo detecta la autoridad. Cumplimiento espontáneo, lo que les decía. Si ustedes cumplen antes de que la autoridad les caiga, no pagan multas. Artículo 73 del Código. Carta de invitación. La autoridad hasta eso es buena onda a veces. Ahí les manda sus cartas de invitación. ¿Saben cuál es el problema? Que los que no tienen buzón tributario no las reciben, porque a veces las mandan por buzón tributario. Me ha tocado el caso de que les han mandado cartas de invitación, pudieron haber corregido su problema, sin el pago de multas, pero porque estaban amparados en contra del buzón tributario, pues se los sancionaron de manera muy grave. Pregunta. En mayo de este año nos mandaron una carta de invitación para mostrar los pedimentos 2015 a marzo de 2016. Nos presentamos en el SAT a mostrar digitalmente y físicamente los pedimentos, facturas, nos colocaron un sello en que nos recibieron la información y nos comentaron que en buzón tributario nos iban a indicar la resolución del tema. Pero es octubre y en buzón no hay nada. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, esto fue en mayo. Están en tiempo. A lo mejor hay una compulsión internacional que debieron habérselas notificado. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que ustedes tienen derecho a solicitar cuál es el estado? Ellos tienen la obligación de darles a conocer antes de cerrar el procedimiento, tienen la obligación de decirles a ustedes que tienen derecho a conocer el expediente y el estatus que guarda. Mi recomendación es, número 1, preséntense ante la autoridad para ver cuál es el estatus de su procedimiento. Otra es que por escrito soliciten cuál es el estatus que tiene su procedimiento. Espero que en efecto no les haya notificado nada por buzón y seguramente no, porque entiendo que ustedes lo tienen controlado ese tema, pero la autoridad no les podría en estricto sentido determinar algo negativo si no les dieron primero la oportunidad antes de la notificación de la resolución definitiva con irregularidades de ir a conocer el estatus que guarda el expediente. Entonces me parece que están haciendo una compulsa internacional o tienen mucha chamba porque están cerrando año, están cerrando sexenio y están cerrando ya las cortinas porque ya se tienen que ir a Mexicali o no sé a dónde se versa, entonces a Tijuana.
Entonces, me parece que por ahí puede ser. No lo dejen. De todas maneras, Hugo, me parece que lo correcto es que ustedes se presenten a decir a la autoridad de qué pasa con mi tema, ¿no? Con esto concluyo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Nuevamente esta sesión fue de sensibilización. Pónganse truchas. Con la autoridad fiscal no se juega. Ya ven que están diciendo que ya no va a haber inspectores y que las empresas y los contribuyentes vamos a confiar en ellos y se van a, con que declaren bajo protesta y verdad que están pagando los impuestos correctos. Eso ya se hace. Eso no es nada nuevo. No se vayan con la finta. La situación es que deben de cumplir de manera exhaustiva con lo que yo les puedo decir, con el tema de obligaciones fiscales, pero sobre todo en el tema aduanero. Deben de tener comunicación con su agente aduanal, darle la información que les solicite, y como se los digo siempre, y no es porque yo asesore a estos agentes aduanales a GESEN, muchas veces toda la información que les piden de manera extraordinaria, no es porque quieren retrasar su embarque, es porque hay elementos de fondo que hacen dudar respecto a si la operación procede de la manera en que se está previendo o no, y les están evitando un gran problema a ustedes. A mí cuando me preguntan, oye, esta operación, ¿cómo la ves? ¿Sabes qué? Yo veo un riesgo, con base a la experiencia que tengo en esto, me parece que hay que pedir esta información. Pero es que el cliente dice que tiene que salir porque lo van a sancionar peor si los cachan. Es que va a pagar mucho. Pues sí, pero va a pagar más si lo cachan. Entonces, ser muy empáticos con esa parte, adelantar un poquito a conseguir información, y definitivamente Laura, Arlet, Hugo, y todos los que están, Anilú, Concepción, Ilse, Manuel, Silvia, Margarita no, porque es la que está aquí, Rafael, deben de tener una estrategia de inteligencia comercial, que le llamo yo, en donde puedan tener la capacidad de, con todo esto que les platiqué, visualizar los riesgos potenciales de una visita. En todas las operaciones, se los puedo asegurar, siempre va a haber áreas de oportunidad, pero habrá cosas que, a ver, si a mí me dicen que tienen un dato inexacto en el pedimento, porque resulta que, no sé, déjenme pensar un dato inexacto que digo yo, pues no lo rectifiques, no va a pasar nada. El tipo de contenedor. Bueno, pues ya que se quede. ¿Cuánto va a costar? 800 pesos. Bueno. Oye, ¿cuántos pedimentos se hicieron así? No, pues 500. No, pues sí, piénsale. El otro día, oye, es que hay un error en un dato. Ok, ¿y en dónde está el error? No, pues en el pedimento. Ok, ¿y qué sería un dato inexacto? Ah, bueno, se van así. Llega la autoridad, llego a revisar y le digo, oigan, no, nada más un pedimento, no es nada más en el pedimento, porque ese valor afecta el COBE, y el COBE tiene una sanción de 20,000 pesos. ¿Y cuántas operaciones son? No, pues son 15, no, pues ¿saben qué? Como locos, rectificar y hacer COBEs nuevos. ¿Por qué? Porque ahí sí vale la pena hacer la rectificación, porque imagínense 40,000 pesos, 20,000, reincidente 40,000, por cada operación, pues ya es una lana, ¿no? ¿Cómo puedo hacer el pago del IVA? ¿Cómo puedes hacer pago del IVA, Hugo? Déjame ver tu pregunta. Hablando del pago del IVA, tenemos un saldo pendiente por cubrir de 1,129 pesos. Es posible que se pueda pagar ese monto al SAT, pero ese IVA, ¿de qué es? De un pedimento, es relacionado con un pedimento, me imagino. ¿De qué es? Dame esa información, porque pedimento, bueno, pues tendría, si hay un pedimento que tú detectaste internamente que faltó pagar IVA, pues lo que tienes que hacer es rectificar el pedimento y pagar el IVA que corresponde con actualizaciones y recargo. Si no, me equivoco, pero no es que vayas al SAT, es que pide a tu agente dar una rectificación. ¿Ok? ¿Sí, Hugo? ¿Está bien? ¿Eso es lo que quería saber? Bueno, no. No, espérame, es que dice Hugo que no, que eso no es. O si quieres, Hugo, mándame un correo. Si quieres, ahorita te marcamos, Hugo, para que nos digas de qué se trata. Cualquier pago que tú quieras hacer al SAT,
con todo gusto puedes ir tú al SAT, al área de servicio al contribuyente o recaudación, ¿cómo se llama? Y solicitar una línea de captura. A veces los pagos que no se pueden hacer a través de pedimento se pueden hacer a través de formularios múltiples de pago, siempre y cuando estén autorizados por las aduanas locales, que a veces los bancos no te los aceptan si no están autorizados por ellos. Y segundo, a través de líneas de captura. Héctor, por cuestiones de anexo 31, ¿cuántas correcciones podemos emitir? Déjame verificártelo, déjame checártelo, no tengo el dato, pero si quieres te lo hacemos llegar. Héctor, mira, ¿lo ubicas? Sí. Si nos puedes, Héctor, por favor, dejar tu correo, nada más para contestarte directamente la respuesta a tu pregunta del anexo 31, por favor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, nos vemos en la próxima, que seguramente va a ser sobre normas oficiales mexicanas y las modificaciones que se dieron a conocer el día de ayer. ¿Ok? ¿Incluye en el material del seguro? Sí, se va a incluir en el material. ¿Cuál material? Si no hubo material hoy. No, pero voy a mandar comentarios, voy a hacer una minuta de las recomendaciones más importantes que acabamos de hacer y sobre eso les van a volver a mandar el tema del seguro global, que ya fue mandado en Incoterms, ¿ok? Héctor, ahí está el correo de Héctor, del güey. Ya lo ubicamos. Bueno, pues nos vemos pronto. Gracias. Bye.